Estudios Sociales y Cívica. Séptimo grado. División de roles en la familia. Iniciamos este espacio destinado para tercer ciclo en las teleclases de estudios sociales. Séptimo grado, iniciamos con todos ustedes. Bienvenida Alba Calderón, especialista en la materia de estudios sociales. ¿Cómo ha estado, Alba? Bastante bien, contenta, esperando cada jueves que se llegue la oportunidad para estar con los jóvenes en casa, en esta oportunidad con séptimo grado. Séptimo grado, hoy tenemos un tema muy importante y le debemos prestar mucha atención. Los roles de la familia, esos que seguramente nosotros tenemos designaciones en nuestro hogar y tenemos compromisos con nuestra familia. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de los roles y definamos entonces ya para comenzar inmediatamente qué es un rol. Según la Real Academia de la Lengua Española, rol es una función, es un papel de algo o de alguien. Ahora, si se lo atribuimos a la familia, son toda esa serie de funciones, esa serie de normas que se establecen, esa serie de actividades, de deberes que se realizan en la familia, todo con el objeto de ese buen funcionamiento de toda esa actividad que se debe realizar para que todo funcione bien. Y estos roles que los vamos aprendiendo desde chiquitos y los vamos conociendo y se nos van inculcando, y es ahí la importancia de conocer de qué manera tiene que ir caminando esto, porque a veces podríamos conocer roles, pero de una forma que no es la correcta. Por supuesto. Hay que empezar diciendo también, porque es importante conocerlo cuando hablamos de la familia, está todo jurídicamente regulado, y es decir, todo lo que garantiza, lo que protege a la familia en la Constitución de la República, del artículo 32 al 36, habla también de esas normas o leyes de protección a la familia. El Código de Familia, la LEPINA, que más adelante vamos a estar abordando también estos artículos, por decirte de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de roles y tú dices, bueno, pueden ser malentendidos, pueden ser mal comprendidos, algunas veces esto requiere o tiene que ver mucho con la formación que ha habido en casa, pero no hay que tomar esos estereotipos, porque algunas veces son conductas estereotipadas, que una señorita no puede tomar carreras de automotriz como era antes, por ejemplo. Hoy sí. O electrónica. O electrónica, o informática. Ingenierías. Hay tantos límites que se le ponen por cuestiones de género, podría hablar. Sí, y es bueno saber que debemos de derribar esos estereotipos. Y es por eso que estamos con esta clase de temáticas que también construyan otro tipo de pensamiento. Y para eso tenemos unos chicos que realizan como ejemplo actividades. Ellos están en contra de todos los estereotipos. Vamos a verlo. Veamos. Hola, soy Jonathan Sandoval. Me encuentro realizando una manualidad que es muy fácil de hacer y ustedes allí en casita también las pueden realizar con los materiales con los que dispongan, ya que yo realizo manualidades porque vivo mi vida con 0 estereotipos. Yo lavo mi ropa con 0 estereotipos. Yo trapeo en casa porque me gusta ayudar y vivo mi vida con 0 estereotipos. Nosotros lavamos los platos porque vivimos con 0 estereotipos. Me encanta manejar mi bicicleta, pero ahora me tocó repararla. Yo vivo con 0 estereotipos. Este día voy a pintar la puerta de mi cuarto. Yo pinto porque vivo mi vida con 0 estereotipos. Es que algunas veces hay corriente de pensamiento machista o patriarcal que, como lo decíamos hace un momento, no permite que las niñas se dediquen a hacer otro tipo de actividades de las cuales son capaces. O los niños, de igual forma, ahí veíamos a un chico lavando. ¿Tú lavas tu ropa, Emerson? Sí, de hecho tengo un día destinado para lavar, que es el domingo. El domingo es el día en que Emerson lava su ropa. Muy bien. Y es el día en que me han enseñado que tengo que sacar toda mi ropa, independientemente sea una blanca de colores, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer porque me lo han enseñado en casa. Eso es importante porque te ayuda a tu mismo bienestar, a tu desenvolvimiento, a tu personalidad, a tu autocuido. Hay una serie de circunstancias que van unidas a toda esa parte del saber hacer. Tu comida.
Si no está mamá, no eres de aquellos que dicen, hoy no comí porque no hay nadie en casa. No, yo soy de los que mamá me dice, ahí hay cosas para que hagas, prepárate tu desayuno o tu almuerzo. De hecho, ya he hecho almuerzos para toda la familia. Ah, bueno, y te debe quedar exquisito. Sí, delicioso. Ahora hay chef que se encargan de poder hacer comida. Es una carrera también. Sí. Antes era solo parte... No, ahora era solamente para las mujeres. Ahora también los hombres. Entonces todo esto va cambiando. Anteriormente, si vamos años atrás, era mucho más radical el pensamiento y eso a través de la educación ha ido cambiando, pero todavía hay que trabajar mucho más en eso, en esas concepciones de los roles familiares, que un joven no puede barrer, no puede trapear, no puede lavar. Son actividades que, como decíamos al inicio, ayudan para el bienestar de la familia. Y es que también en la guía de estudios de 7º grado estábamos viendo, si ustedes ponen atención, hay casos bien específicos donde se habla de que a veces a los chicos, a los varones, se les da oportunidad de jugar, de recrearse, y a las chicas se les limita esa oportunidad, incluso de estudiar, por dedicarle y ponerle actividades de casa, que son estereotipadas como que solo ellas la pueden hacer. Y no solo a las niñas. Este patrón se va reproduciendo y llega hasta la edad cuando se comparte el matrimonio. Y en el Código de Familia es de reconocer y es de informar para aquellos que no saben. En el Código de Familia también, del artículo 36 al artículo 39, habla de esas relaciones que se deben de establecer en la pareja. Y en el 39 específicamente dice que si la esposa, la mujer, ¿verdad?, se quiere profesionalizar o quiere trabajar, tiene todo el derecho y no se le debe de restringir ese derecho. Muy bien, entonces también tendríamos que hablar que dentro de las leyes hay una igualdad jurídica para los seres humanos, para todos los salvadoreños. Sí, por supuesto. Entonces esa igualdad jurídica debe de también llevarnos a entender cómo es esto. En la casa deben de distribuirse las actividades, debe de establecerse un horario, todos deben de participar en la limpieza y en el orden de la casa. Y ustedes ven esta ruletita que está acá. Sí. Antes de iniciar con esto, te cuento que en el artículo también, el 101, habla de todas esas responsabilidades que tiene la familia, padre y madre, por igual, en la crianza de sus hijos y para poder enseñar, educar, instruir a sus hijos, porque es importante la enseñanza también de deberes. O sea que ahí podríamos hablar que son los deberes de nuestros padres, para con nosotros. Para con nosotros los hijos. Y también los hijos tienen deberes y derechos. Muy bien, que eso es importante acompañarlo, que todo derecho también lleva un deber, y eso aplica tanto para los chicos como también para los padres. Ahora sí, vamos a ver lo de la ruleta. Acá vamos a reflejar algunos de los deberes, esta vez vamos a estar hablando de los deberes que tiene contemplados el artículo 102 de la LEPINA, de la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia. Artículo 102. Artículo 102. Entonces, ¿tú me ayudas? Vamos a girarla. Y giro, vamos a ver dónde va a caer. Ustedes en pantalla van a ir viendo. Sí. Y ahí va parando, va parando. Este tendría que ser... Uy, se regresa. Vamos a ubicarlo entonces por razones de tiempo del programa y nos quedamos en este. Acá, yo lo sostengo. Muy bien. A ver, aquí. Yo ahí creo que es el deber de respetar los símbolos patrios. Mira, y sí, exactamente, un mes de septiembre en el que todas las escuelas, las instituciones hacen actos cívicos, conmemoraciones. Este año se va a hacer o se hace de manera diferente para razones de todo lo que está sucediendo, pero es importante el respeto a los símbolos patrios. Entonces, acertaste con lo primero, Emerson. Vamos a ver otro deber que tenemos los adolescentes, los hijos, los menores de edad. Va a aparecer en su pantalla y ahí tenemos a dos chicos que van en una caminata. ¿Ese qué te dice? Creo que como van en la caminata y naturaleza, seguramente respeto al medio ambiente. Respeto al medio ambiente. Es necesario que los niños y niñas también conozcan que deben respetar todo y cuidar la preservación del medio ambiente es importante. Es otra de los deberes que están concentrados en el artículo 102. A veces dicen, es que hablan solo de derechos, ¿qué pasó con los deberes? Aquí estamos ahora hablando de los deberes de los niños, niñas y adolescentes también. Muy bien.
Ahora la giramos. Vamos a ver en qué otro. Hay unas casillas vacías y regresamos. Ahí vamos a tratar de ubicarla acá. Este es importante. Este es el deber de ayudar en la casa, porque todos están haciendo una actividad. Distribuyendo actividades, cada uno de los miembros, todos organizados, ayudando en el orden, la limpieza y toda la adecuación de la vivienda. Mamá planchando, papá sacudiendo, también el hermanito sacudiendo, todo mundo haciendo diferentes actividades. Y qué rico es estar en un ambiente limpio y ordenado. Y todo se hace más rápido, es trabajo en equipo al final, trabajo en desde equipo, casa. Por supuesto. Tenemos otro de los... Se viene acercando de la Constitución. Esa es la Constitución de El Salvador. Seguramente tendría que ser respeto a la Constitución. Respeto a la Constitución. ¿A las leyes? A las leyes, a las normas. Desde pequeño, los niños y las niñas, los adolescentes deben de acostumbrarse al respeto. Hay normas, hay leyes que respetar, que como país nos rige una Constitución de la República y que ahí hay concentrados derechos y deberes que nosotros debemos de conocer y de respetar además. Muy bien, es importante conocerlos porque a veces los instrumentos jurídicos están ahí, pero nosotros no los conocemos. No los conocemos y es importante que reconozcamos a cada uno de ellas. Mira dónde quedó. Hay dos abuelitos seguramente, respeto al adulto mayor. Respeto a las personas, a los adultos. A veces se ven casos lamentables de irrespeto a las personas adultas y toda esa transmisión oral y todo ese conocimiento y esos cuidados que tienen los abuelos, es importante reconocerlos y de darles el reconocimiento debido y el respeto a cada uno de ellos. Totalmente, porque son fuente de conocimiento y de transferencia de cultura. Eso, transmisores de cultura. Increíble. Muy bien, vamos a darle vuelta otra vez a la ruleta y siento que ya descubrimos varios. Sí, vamos a ayudarle un poco más. Vamos a hacer un poco de trampa y vamos a detenernos acá. Esto me encanta y nos vamos a detener ahí. ¿Qué te dice ese derecho o ese deber? Ese deber, que es complicada la idea, porque hay una computadora, nos podríamos distraer para jugar, pero también no hemos hablado del estudio y ahora que estamos recibiendo clases en línea, seguramente es el deber a realizar nuestros trabajos escolares. Todas las tareas, las actividades, todo lo que está generándose día a día. En el caso de ahora que es un año atípico, un año inusual, que las actividades te están llegando o las descargas del sitio del Ministerio de Educación, mined.gov.sb, es importante reconocer que si bien es cierto hay una forma que hemos estado acostumbrados de cómo recibir la educación, pero ahora es diferente, pero siempre hay que cumplir con esas responsabilidades. Totalmente, y nosotros también tenemos una responsabilidad con todos ustedes como Ministerio de Educación y Televisión de El Salvador para llevar conocimiento y no parar el estudio. Y ustedes desde casa, a través de las señales del Canal 10, estén aprendiendo. Alba, hemos conocido muchísimo sobre estos roles y también en esta última parte sobre los deberes que tenemos. Es importante conocer, acá no me quiero ir sin antes señalar esta figurita, y es que acá este derecho, este deber, que es un mundo. Conocer, conocer todos tus deberes y derechos. Eso es un deber y un derecho a la vez. Es importante, la clase que hemos tratado de este día, aparte de hablar de todos los roles, de ayudar en casa, toda la familia, también conocer nuestros deberes, ejercer esos derechos. Muy bien. Alba Calderón, muchísimas gracias. Hemos iniciado tercer ciclo hablando de esta temática muy interesante. Gracias a todas las personas que se están pendientes de estas teleclases a través de los medios digitales de televisión de El Salvador. Recordemos las guías en el Ministerio de Educación y en la página oficial las pueden tener. Sí, ahí la tenemos, mined.gov.sb. Además, recordar que hay un website ahí donde usted puede ver videos, más información, más ampliada. Están los materiales educativos. En fin, hay una serie de elementos que se puede apropiar para poder realizar las guías de estudio. Muy bien, concluimos de esta forma, esperando que ustedes también se encuentren bien y estén súper informados y educándose junto con nosotros. Gracias, Alba Calderón. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos veremos. Estudios Sociales y Cívica. Octavo grado. Formación de identidad sexual.
Gracias por seguir con nosotros aprendiendo, y es que estamos estudiando sociales, esta materia que para muchos es la preferida y para nosotros también, junto con Alba Calderón, especialista en esta materia. Bienvenida nuevamente para octavo grado. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué no ser la preferida? Si cuando hablamos de estudios sociales, de historia, estamos conociendo nuestros orígenes, nuestra patria, nuestra historia, en fin, todo aquello que nos da identidad. Y es importante porque vamos a conocer también uno de los temas que ahora nos trae en esta teleclase: identidad. Identidad. Y hay identidad sexual. Identidad sexual. Hay algo en toda esta temática, porque a veces nosotros cuando hablamos sobre identidad pensamos que estamos hablando de nosotros mismos y de cómo nos percibimos, pero en realidad podemos hablar de diferentes tipos de identidades, y en esta ocasión vamos a centrar la atención sobre la identidad sexual, que para muchos todavía puede ser un tabú, pero debemos hablarlo abiertamente hoy. Efectivamente, hablar de sexualidad muchas veces, de repente a algunos como que les incomoda la palabra, el tema, no se puede hablar de eso, son temas tabú, en casa no se habla del tema, a veces se recurre a otras personas o a veces se calla. Es bueno conocer porque es nuestra propia identidad. ¿Qué vamos a entender por identidad sexual, Alba? Cada persona es diferente, cada persona somos diferentes, pero la identidad sexual es única. Es cómo te percibes, es esa parte de cómo te ves respecto a ti mismo, cómo te ves no en la parte solamente biológica, sino cómo te sientes, cómo te percibes. Son sentimientos, son esas partes de esas actitudes en cuanto al sexo, en cuanto a la persona que tienes, ¿verdad? Entonces, en fin, hay una serie de actitudes, hay una serie de comportamientos que te definen la identidad sexual. Aquí me gustaría hacer una diferencia entre términos, porque a veces nosotros escuchamos sobre la palabra género, que nos determina si somos hombre o mujer, pero también sobre la identidad sexual, que a veces las personas dicen que depende del género o del sexo de las personas. ¿Cómo podríamos hablar de estos términos de forma diferente, o en realidad estamos hablando de una sola construcción conceptual? La construcción social es lo que te define la parte biológica, la parte física, te define hombre o mujer. Y esa parte de identidad sexual es cómo tú te sientes, cómo tú te percibes, cómo tú te identificas. Pero para que nos hable mejor, para que nos defina mejor este concepto de identidad sexual, tenemos a un especialista invitado, una persona que en este momento nos hace la identificación del tema. Sean bienvenidos, jóvenes, estudiantes. Esta ocasión vamos a hablar acerca del tema identidad sexual, el cual es un tema sumamente importante. Aquí tenemos lo que es una niña y tenemos un niño. Para una mejor comprensión de este tema, vamos a hablar primeramente de lo que es el sexo. El sexo se determina desde el momento que nacemos, por medio de nuestros órganos genitales. También se determina por medio de las cromosomas. Tanto niñas como mujeres poseen cromosomas XX y los niños y hombres poseen cromosomas XY. Es importante decir que ambos tienen diferentes tipos de cualidades, pero sin embargo, tienen el mismo valor. Ahora bien, vamos a hablar acerca del concepto de identidad sexual. La identidad sexual son esas características sexuales que genuinamente nos hacen diferente a los demás, como son la preferencia sexual, como lo es los sentimientos, y también acá tenemos lo que son 3 etapas. Pero antes de hablar de estas 3 etapas, vamos a hablar acerca de la identidad de género, que también es muy importante. Que la identidad de género es la forma en cómo nos sentimos, cómo actuamos, y la identidad de género se construye a través del contexto social. Ahora bien, vamos a revisar estas etapas de identidad sexual. En primer lugar, el descubrimiento. Esta etapa inicia a los primeros 18 meses de edad, cuando la niña y el niño empiezan a descubrir, por ejemplo, cuáles son sus órganos sexuales. También
luego sigue posteriormente lo que es la identidad. En esta etapa es una etapa donde tenemos nuestro propio autoconcepto. Es cuando hacemos una introspección y nos damos cuenta de que somos niños, somos niñas, nos identificamos. Y tenemos una última etapa, la cual es la aceptación. En esta etapa, el ser humano acepta que su sexualidad a nivel biológica es la misma con su conciencia. Entonces, espero que este tema haya sido de mayor importancia e interés y hayan aprendido un conocimiento nuevo. Así que muchísimas gracias. Esa información nos hace percibir, nos hace entender de manera diferente lo que teníamos por el concepto de identidad sexual y ya nos queda más claro. Y es que tanto la masculinidad o la feminidad no se decide o no se define propiamente por lo biológico. Por lo biológico, sino que esto ya es un aspecto que deja más abierto y que nosotros también debemos estar abiertos a entenderlo y aceptarlo también, porque en ocasiones en la adolescencia surgen muchas dudas y a veces siempre hay como un estereotipo en donde hay gustos de dos bandos y son los únicos que pueden haber, pero la identidad sexual ahora entendemos que es mucho más amplia, va más allá de lo que comúnmente o tradicionalmente se ha manejado. Y es importante hablar en este momento de la tolerancia. La tolerancia porque me ha pasado como docente en el aula, algunas veces hemos tenido jóvenes que tienen su propia identidad sexual y si no se acopla a la de un grupo como tal, sufren discriminación, sufren actitudes de intolerancia, el bullying, acoso también. Entonces es importante reconocer y respetar las diversas identidades. Total, porque al final todos sí somos seres humanos, pero la identidad sexual es un punto que se debe respetar y también se tiene que acompañar y se debe guiar también en algún momento, porque si hay preguntas, obviamente los padres son la primera fuente en donde los chicos van a estar preguntando y buscar, si hay confianza, que es un punto que dentro de la identidad sexual podríamos hablar, porque siempre hay dudas con la sexualidad, cuando estamos desarrollando, cuando estamos creciendo, cuando comenzamos a tener ya gustos sexuales posiblemente, ya aparece el término de relaciones sexocoitales, estamos hablando de responsabilidad y a un mundo y abanico de situaciones que nos podemos estar enfrentando, todos por igual. Todos por igual, y es que hay un derecho de los jóvenes a la educación sexual y reproductiva, pero también hay que marcar en este momento que hay una responsabilidad sexual ante cualquier situación, es decir, como jóvenes deben de cuidarse. Hay que cuidarse, todos los seres humanos debemos de cuidarnos y ejercer una sexualidad responsable, una sexualidad donde tú conozcas todas aquellas situaciones de riesgo que pueden haber en esta etapa y a lo largo de la vida. Entonces, he de ejercer también una sexualidad responsable. Y como tú lo decías, Emerson, cuando hablamos de esa etapa crucial, también es muy importante conocer el papel que juega la familia, con quién conversa, quién da ese mensaje positivo, quién aclara dudas, quién te ofrece ese espacio para poder hablar de sexualidad. Sí, totalmente, porque al final la vida es un camino y todo esto que nos envuelve como seres humanos va moldeando todo ese camino y nos va construyendo como seres humanos. También tenemos otra cápsula que nos va a hablar un poco y nos va a ampliar la temática. ¿Qué le parece si la vemos, Alba? Vamos a ver entonces, vamos a ver de qué manera incide la familia, cómo es esto, qué papel juega protagónicamente la familia en la construcción de la identidad. Veamos. Hola a todas y a todos, vamos a hablar en esta ocasión de un tema muy importante que es ¿qué papel juega la familia en la construcción de la sociedad? Para ello es muy importante iniciar hablando que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. En la legislación salvadoreña, en el artículo 32, nos dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y va a tener la protección total del Estado. El Estado dictará leyes, creará organizaciones y organismos y pondrá a su disposición servicios para garantizar un desarrollo integral, económico, cultural y social. Hay muchos tipos de familia en nuestra sociedad, ¿verdad? Entre los cuales podemos mencionar la familia
nuclear, que es la familia tradicional compuesta por mamá y papá, pero también tenemos la familia extendida, que es una especie de familia que está constituida por mamá y papá y que se le agregan los abuelos y abuelas. También tenemos las familias monoparentales, familia monoparental extendida también, familias monoparentales complejas, familias unipersonales, ¿verdad? Que son una única persona que el Estado los constituye ya como familia. Las familias homoparentales, que son familias compuestas por parejas homosexuales. Y tenemos familias complejas, ¿verdad? Donde viven muchas personas y no precisamente comparten un lazo consanguíneo, ¿verdad? Están también las familias de hecho, que son aquellas que se conforman por mutuo acuerdo entre sus miembros. Y de esta forma pues vemos que hay muchos tipos de familia, a los que antes podríamos considerar como tradicionales, que principalmente se reflejaban o se representaban por la familia nuclear. Pero ¿por qué estamos hablando de que la familia tiene una importancia fundamental para el rol o la construcción de la sociedad? Bueno, es la familia el primer espacio de socialización donde niños y niñas aprenden e inician su proceso de educación. Es de la familia donde se instalan valores, es en la familia donde se definen roles. Esto último es muy importante porque aquí es donde hombres y mujeres aprenden justamente a ser hombres y mujeres a partir de los roles que la sociedad les asigna, ¿verdad? Y de ahí la importancia de que la familia tenga una correcta promoción de esos valores, donde se garanticen los derechos, donde se garantice la igualdad, donde se garantice la promoción de justicia o el compartir justicia entre sus miembros, para que su desarrollo sea óptimo y tengan todas sus necesidades fundamentales y sobre todo sus derechos garantizados. Así que por eso el papel de la familia es muy importante en la construcción de la sociedad. Ahí lo tiene, la importancia de la familia y aquellos padres y madres que acompañan para estar pendientes de estas teleclases. También hay que tomar anotaciones, hay que tomar ideas de estos consejos que se vierten, que son parte también para la familia, y saber orientar a los jóvenes en esta etapa evolutiva que trae y genera tantos cambios. Y saber escucharlos también, porque ese es el momento en la adolescencia cuando hay muchas dudas, muchas preguntas, muchas vivencias, mucha confusión posiblemente sobre lo que se está viviendo, y el estudio a veces nosotros encontramos la facilidad con los amigos, estar hablando, y hoy que estamos viviendo una situación atípica, la familia más aún se vuelve el núcleo donde el ser humano se desarrolla, y no hay que permitir que ese núcleo sea el que lo esté oprimiendo y el que no deje que ese desarrollo se expanda. Alba Calderón, vamos finalizando esta teleclase para 8º grado. Bueno, vamos finalizando. Recordar que cada persona se percibe a sí mismo en cuanto a la identidad sexual, que es somos únicos. Recordar además que hay que ejercer esa responsabilidad sexual en cuanto hay que informarse, hay que educarse, hay que ser responsable sexualmente. Además, respetar al otro. Ser tolerantes, ser respetuosos. Mis derechos terminan donde inician los del otro. Así que ser tolerante, informarse. Y eso ha tenido esta teleclase para dar una información extra para que tú te conozcas acerca de esa parte de identidad sexual. Muy bien, gracias a todas las personas que han estado escribiendo en los comentarios en la transmisión en vivo que tenemos en la página de Facebook de Televisión de El Salvador. Nosotros estamos pendientes de cada uno de ellos. Saludos a todos ustedes que se conectan a través de internet y saludos a todas las familias y estudiantes que están a través de la señal de Televisión de El Salvador. Terminamos 8º grado hasta acá. Alba Calderón, un gustazo. Una invitación entonces para el próximo jueves para que estén pendientes de esta subteleclase. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sociales y Cívica. 9º grado. Formas de gobierno y democracias. Seguimos con la materia de estudios sociales y vamos a comenzar esa clase para 9º grado. Alba Calderón, por supuesto, siempre con nosotros en esta teleclase, especialista en la materia de estudios sociales. Bienvenida, Alba.
Muchas gracias, Emerson, y bienvenidos y bienvenidas todos ustedes esperando el día jueves para la clase de estudios sociales para ver qué temática hay este día. Y pues les cuento, vamos a estar hablando de democracia, de formas de gobierno y un tema que es el que usted va a tener en la guía para que vaya tomando ya las indicaciones necesarias o los apuntes. Siempre decimos que no es necesario, pero si tiene usted alguna necesidad de tomarlo, bueno, hágalo, que también le va a ayudar, le va a facilitar para el desarrollo de las guías de estudio. Totalmente. Este es un apoyo para resolver precisamente esas interrogantes que en las guías de estudio aparecen, y recordemos siempre prestar atención con concentración y con las medidas de bioseguridad siempre que sea necesario. Nosotros vamos a recordar que si usted sale de casa o ha salido y ha regresado, siempre el lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia van a ser la mejor herramienta para prevenir cualquier cosa. Pero para no prevenir el estudio, usted tiene que estar atento a todo lo que le vamos a decir, porque es lo que nos va a ayudar a crecer. Las formas de gobierno. ¿Cómo está esta temática para noveno grado? Formas de gobierno, ¿no? En la clase anterior estuvimos hablando de democracia, de la historia, del surgimiento y de todos esos elementos que constituyen la democracia. Pues ahora continuamos con el tema y vamos a ver las diferentes formas de gobierno y las relacionamos con democracia. Formas de gobierno. ¿Por qué un gobierno? ¿Por qué la necesidad de un eje central como es el gobierno? Antes de comenzar, le hicimos esta pregunta a los jóvenes y vamos a ver qué ellos dijeron. ¿Por qué un gobierno para la sociedad? Veamos. Mi opinión al respecto es la siguiente. Pienso que es muy importante, es muy necesario tener a un gobierno que nos ayude a mantener un orden, bienestar y paz para el pueblo. Y también para que nos pueda ayudar a resolver de manera pacífica y razonablemente ciertos conflictos que se dan entre las personas y los grupos humanos. Desde el inicio de la vida, en las aldeas de la prehistoria y el comienzo de la Edad Antigua, el hombre ha tenido que organizar su modus vivendi a través de alguna forma de gobierno. Por ende, la importancia de que las sociedades tengan un gobierno radica en la estructura de la política, que sirve para organizar y administrar los recursos, impartir justicia, imponer métodos de control y convivencia social, y así la importancia de que las sociedades tengan un gobierno. Es necesario tener gobierno, porque si no tuviéramos gobierno, los recursos económicos, tanto como los recursos alimenticios, se vendrían abajo. La delincuencia subiría. ¿Por qué? Porque no habría un gobierno que nos garantizara seguridad, y tampoco habrían leyes. Por eso se llevaría una mala organización en el país. El órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo tendrían que tener tiempo y organizarse bien para ellos lograr llevar las riendas del país. En mi opinión, un gobierno para las sociedades es muy importante debido a que este nos ayuda a organizar y a administrar recursos para atender las necesidades de nuestra sociedad o nuestra comunidad. También nos brinda muchos beneficios, como por ejemplo tener escuelas para nuestra educación, tener hospitales, clínicas, centros de atención para la salud, así como también la seguridad, que es la PNC, y también empleos para las personas que lo necesitan. Y esa es la concepción que cada uno tiene de los gobiernos para las sociedades. Y es que en realidad unos hablan de generación de empleos, hablan de la delincuencia se desborda, también la necesidad de crear normas, leyes, en fin, todo eso comprende también un gobierno. Y la mayoría se centra en ese aspecto sobre la administración del Estado, o sea, de todo lo que conlleva las instituciones, todos esos que están al servicio de la población y brindan algún tipo de cercanía o de servicio, valga la redundancia, y que está en pro del ciudadano. Por supuesto, vamos un poco siempre a la historia y vamos a las ideas aristotélicas. Aristóteles concebía al ser humano como un sum politicón. ¿Qué es esto? Un ser que, él le llamaba un animal político, un ser que se relaciona
con todos los de su sociedad, con todos los de su especie, pero hace esa política de relacionarse, establecer leyes, lo hacen en familias, luego van creando grupos más grandes hasta llegar a la conformación de estados. Muy bien. Y en estos estados se generan también leyes, normas, acuerdos, las reglas del juego para vivir en esa sociedad. Aristóteles apuntaba, previo también a algunas de las ideas de Platón, y decía que había formas puras de gobernar y formas impuras. Dentro de las puras, él reconocía a la monarquía, reconocía también que, bueno, la monarquía, que es el gobierno de uno como tal, también la aristocracia, que era el gobierno de los mejores, de un grupo de selectos entendidos en ese momento. Luego esto fue generándose que eran los más adinerados, acomodados, y también la democracia, como formas de gobierno puro. Pero también hacía la referencia que esto podía degenerarse y podía llevar a otra forma de gobierno, y que la monarquía podía degenerarse en una tiranía, que también la aristocracia podía ser generada en una oligarquía, en un gobierno ya de unos pocos, y la democracia también podía degenerarse y podía llegar a ser una demagogia. Polibio, un historiador, toma este término y lo llama también como holocracia. Holocracia, que es una degeneración, Maquiavelo decía, es una degeneración del poder. Y Hobbes hace una diferenciación porque decía, es el gobierno del populacho, cuando es una demagogia ya, o la holocracia de la multitud, de la muchedumbre. Entonces, hacen una diferenciación, cómo se va degenerando estas formas de gobierno. Y estas son parte de las que se podrían clasificar, porque son las tres más conocidas y obviamente hay una lista más extensa. Pero me habían mencionado, Alba, que usted traía algo más didáctico para que nosotros viéramos de viva voz y que viéramos también una animación ahí. Por supuesto, vamos a conocer de los personajes cuál es el antagonismo que surge entre esas formas de gobierno. Monarquía es la forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria y puede llevar a la tiranía. Tiranía es una forma de gobierno que se caracteriza por quien lo ejerce, goza de un poder total o absoluto, no limitado por las leyes y se comporta de manera autoritaria y déspota. Aristocracia hace referencia originalmente a un sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, encabezado por gente que sobresale por su sabiduría y por su elevada virtud. Esta forma de gobierno se puede corromper en una oligarquía, en la que el poder político está en manos de unas pocas personas, generalmente de la misma clase social. Democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, pero también puede llegar a corromperse en una demagogia, como una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la retórica, la desinformación y la propaganda política. Ahí teníamos esta animación y nos deja más que claro sobre estas clasificaciones. Ahora, también en clases anteriores y en grados anteriores hemos visto la palabra democracia, que es una forma de gobierno y es quizás de la que podríamos hablar que es una de las actuales. Vamos a centrarnos en el momento en dos principales y vamos a centrarnos en un sistema parlamentario y un sistema presidencialista, que algunas de las formas actuales que tenemos hoy en día. Y digo a algunas
porque, bueno, ustedes verán en su guía de estudio, aparecen en una de las columnas de la izquierda aproximadamente unas 20 definiciones entre monarquías y repúblicas, el sultanismo también, que hacen referencia a formas de gobierno. Entonces, en la forma de gobierno actual, cuando hablamos del sistema, por ejemplo, de nuestro país, estamos hablando de un sistema presidencialista, y anteriormente hablábamos de las democracias representativas y de las democracias participativas. La nuestra es una representativa y se define por un sistema presidencialista, que el historiador Miguel Aguilar en este momento nos hace una breve definición de ambos sistemas de gobierno. En las democracias existen varias formas de gobernar, entre ellas el presidencialismo y el parlamentarismo. El presidencialismo es cuando la gente vota en elecciones y elige al presidente y a su ministro. La Asamblea Legislativa es electa en otra elección aparte y no puede quitar al presidente de la República. En los países latinoamericanos predomina este tipo de gobierno. El parlamentarismo es otra forma de gobierno. Allí el pueblo elige al parlamento o congreso y el partido que tenga mayoría es el que nombra al presidente o primer ministro del país y su gabinete. Ellos, el parlamento, puede destituir al primer ministro o presidente. Ejemplos de parlamentarismo es Inglaterra y otros países europeos. En el caso del presidencialismo, la mayoría de países latinoamericanos tiene ese tipo de gobierno. Bueno, ahí lo teníamos, esa definición o esas especificaciones que nos hace el historiador, hace referencia al sistema presidencialista y parlamentario, donde el presidente pues, no puede ser anulado por uno de los órganos del gobierno, sino tiene elección popular, y hay unos procedimientos también para la democracia que son necesarios en estos sistemas, que son el respeto a los derechos humanos, también para evitar la concentración del poder en cuanto a las normas de la democracia. Y también mantener un Estado de Derecho. Esa es una frase que vamos a escuchar y que ya hemos escuchado incluso en las noticias. Cuando se habla de Estado de Derecho, ¿a qué nos referimos, Alba? Cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos hablando de poner las normas del juego, el respeto a las leyes, el respeto a los derechos, el respeto a la institucionalidad también. El licenciado Chicas, ¿verdad? Giovanni Chicas, él es especialista en ciencias sociales también y nos ayuda para definir qué es Estado de Derecho. En esta cápsula vamos a hablar sobre el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel sistema en el que supone que un individuo, la sociedad y las autoridades que lo gobiernan se rigen bajo las normas y las leyes establecidas en determinada sociedad. El Estado de Derecho tiene su origen con el desarrollo del liberalismo y el ascenso de la burguesía en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en un contexto de contraposición al régimen monárquico existente. Y el Estado de Derecho recoge en ese momento el espíritu de la Revolución Francesa de 1789. En consecuencia, el Estado de Derecho supone que nos debe garantizar nuestros derechos a plenitud y nuestras libertades, y también nos otorga la posibilidad de exigir que nuestros gobernantes gestionen su función administrativa a la luz de las leyes y las normas existentes. Ahí tenemos esa definición de Estado de Derecho. A lo largo del programa hemos conocido esas diferencias en las formas o los sistemas de gobierno y reconocer también que un sistema de gobierno no define un sistema económico. Son dos cosas separadas. Entonces ahí tenemos a lo largo de todo el programa, como decía,
¿Qué nos queda como enseñanza? Bueno, que hay que respetar las leyes, hay que ser participativos también, defender la democracia y conocer que hay otros tipos u otros sistemas de gobiernos a lo largo de todo el mundo. Muy bien, de esta forma nosotros vamos concluyendo la clase para 9º grado. Es importante recordar que esta teleclase siempre queda disponible para todos ustedes a través de los medios digitales de televisión de El Salvador. Pueden buscar Canal 10 El Salvador y ahí van a encontrar esta teleclase y todas las que hemos estado recibiendo durante este transcurso de temporada que hemos tenido de teleclases. Gracias, Alba Calderón, por esa ayuda y este apoyo a la clase de 9º grado. Bueno, espero el próximo jueves, siempre listos en la clase de estudios sociales. Hasta la próxima. Estudios sociales y cívica. Primer año de bachillerato. Derechos humanos. Concepto, principios y otros. Y es de esta forma que nosotros les damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de la plataforma digital o también a través de la señal de televisión de El Salvador. Estamos en la franja educativa Aprendamos en Casa. Este día es jueves de estudios sociales y exactamente vamos a hablar y abordar una temática que tiene que ver con los chicos estudiantes de primer año de bachillerato. Le vamos a dar la continuidad a una temática que abordamos la semana anterior. Antes de mencionarles la temática, le vamos a dar la bienvenida a nuestra maestra que siempre nos informa y nos da el contenido para que nosotros podamos llegar a hacer ese análisis de la temática. Bienvenida, Candy Bautista. Muchas gracias, Eduard. También queremos darle la bienvenida a Federico Paredes, que nos acompaña en formato virtual, y a todos ustedes, queridos estudiantes, ya que este esfuerzo es para poder apoyar su proceso de continuidad educativa y de aprendizaje. No está de más recordarles a todos los estudiantes que pueden bajar la guía en el sitio oficial del Ministerio de Educación para que puedan también llevar un poco el contenido que vamos a desarrollar en este día. Vamos a darle continuidad a una temática de la semana pasada, que es, maestra, es referida a los derechos humanos. En esta ocasión, Eduard, vamos a abordar la historia y la vigencia de los derechos humanos. En el desarrollo de esta clase vamos a determinar el concepto de derechos humanos desde dos aspectos fundamentales, que es el moral y el jurídico. Además, vamos a establecer la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Vamos a comprender un poco sobre el desarrollo histórico de los derechos humanos como conquistas sociales y vamos a finalizar pues con algunos casos de la reivindicación de la lucha femenina por sus derechos. Y totalmente también contextualizando esta temática en nuestro país para una mayor comprensión de los derechos humanos. Iniciamos entonces, ¿cómo podemos darle la introducción a esta temática, Candy? Bueno, es importante mencionar el término como tal, derechos humanos. Y en muchas ocasiones hemos escuchado que se usa este término y hay que hacer énfasis en qué implica hablar de derechos. Como ya hemos dicho anteriormente en la clase pasada, es aquellos elementos que garantizan o que buscan garantizar la dignidad del ser humano. Pero cuando hablamos de derechos humanos es necesario precisar dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el moral y el otro es el jurídico. ¿Y cuál es la diferencia entre estos, Eduard? Pues bien. Yo lo podría relacionar con lo moral como esos valores que nos enseñan, digamos, desde casa, en el cual hacen una construcción de nuestra vida, y lo jurídico son esas leyes que rigen también nuestro actuar. ¿Cómo lo relacionamos en los derechos humanos? Justamente, como lo menciona Eduard, de la parte moral o el elemento moral de los derechos humanos está dado por las aspiraciones para lograr una vida digna y una vida libre, como lo establece incluso el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se establece que todos los seres humanos somos libres e iguales y que todos tenemos el mismo nivel de dignidad. Por lo tanto, esa es la parte moral. Ahora bien, la parte jurídica está dada, como ya lo decía, por las regulaciones legales dentro de los países, es decir, lo que está contemplado en las leyes que rigen las normativas de una nación. Cada país adopta estos derechos y los regula según también su contexto. Así es. Hay elementos que vamos a mencionar y que también va a profundizar sobre ellos Federico, que son los de los derechos humanos que están dados desde un marco internacional por convenios,
normativas, otro tipo de encuentros, y el otro que son los derechos fundamentales. Estos son los que gozan de respaldo legal dentro de los países y que están también establecidos en las constituciones. Entonces podemos relacionar, maestra, también este aspecto moral con los derechos humanos y el aspecto jurídico con los derechos fundamentales. Así es, y que para garantizar un cumplimiento deben estar, pues llamémoslo así, integrados. Se debe ver o analizar desde una forma holística. O sea, una forma también completa. Bueno, Federico nos está acompañando y precisamente en esta ocasión nos va a dar mucha información, así que vamos con él para que nos cuente y nos desarrolle más esta temática. La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución de la República de El Salvador. Estos derechos expresan una protección reforzada. Existen mecanismos para garantizar, por ejemplo, la libertad, que no se violen los preceptos que existen dentro de la Constitución y otra serie de mecanismos importantes. Por ejemplo, en el artículo 182 de la Constitución se menciona a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia como aquella que tiene que velar por conocer los procesos de amparo. Esta es una normativa jurídica que garantiza los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, tanto como los derechos humanos, están inspirados en la dignidad del ser humano. Pero los derechos fundamentales aparecen explícitamente reconocidos en la Constitución de la República. La diferencia entonces con los derechos humanos es que los derechos humanos van a estar en un plano político, jurídico, normado a partir de pactos, convenios y tratados en la normativa internacional. Estos, los estados, pueden o no incorporarlos a su Constitución de la República. Entonces los derechos humanos están en un plano de aspiración, en un plano moral, pero los derechos fundamentales son aquellos que están consagrados de manera explícita y directa y articulados en el sistema jurídico nacional. Muchísimas gracias, Federico Paredes, por esa información que sin duda, complementa el desarrollo de esta temática. Y vamos a abordar y hacer un análisis, Candy, acerca de esto, derechos humanos y derechos fundamentales. Para una mayor comprensión, ¿qué podemos rescatar también de lo que ha dicho Federico? Como ya Federico lo ha mencionado, los derechos humanos son los que están dados por un marco, hemos situado, internacional. Aquí podríamos mencionar los convenios, los pactos, los tratados que se han dado en materia de derechos humanos. Y hay que hacer una distinción importante referida al marco legal o a los derechos fundamentales, que son aquellos derechos que los estados toman y los ubican dentro de las leyes vigentes en los países. Para poder hacer un análisis más profundo, podemos recordar las características de los derechos humanos. Y estas características están dadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada posterior a la Segunda Guerra Mundial en 1948. Entre estas características tenemos en primer lugar que son universales. ¿Qué puede significar esto, Eduardo? Pues universales, tenemos aquí el globo terráqueo, puede decir de que conlleva a todas las naciones de todo el mundo. Así es, que son para todos. Es decir, los derechos humanos no son un regalo que se le da a un sector exclusivo o un área geográfica, son garantías de todos por el simple hecho de ser seres humanos, más allá de condiciones, de lugar de vivienda, entre otros, o de género también. También son imprescriptibles, es decir, que no tienen una fecha de caducidad o de vencimiento. ¿Cuánto duran? Mientras tengamos vida. Así es. Otra de las características es que son inalienables, es decir, que no podemos cederlos a otros o a otras personas, o que un derecho debe ser garantía para otros. En este caso, lo que estamos diciendo es que todos los seres humanos tenemos la misma, voy a decir, capacidad o el mismo derecho a gozar de todos los derechos humanos que están contemplados. Otra de las características es que son irrenunciables. ¿Qué puede significar? Que no, yo no puedo decir, ya no quiero este derecho. No,
un derecho que me compete como ser humano. Así es. Por ejemplo, Edward, que diga, yo no quiero el derecho a la salud. Entonces, del Estado o los estados deben garantizar las condiciones para que todos los seres humanos puedan acceder a los beneficios de salud pública. Bueno, entre otras características tenemos que son progresivos. Es decir, no se dieron como un paquete completo, sino que son conquistas que se han dado a través de la historia y de las luchas sociales. ¿Y como última característica también, maestra? Bueno, hemos mencionado que son progresivos. Es decir, que los derechos humanos, como situábamos anteriormente, no se han dado de una vez, sino que han sido conquistas, logros, han sido procesos, podríamos llamarlos así. También cabe mencionar, maestra, los elementos de los derechos humanos. ¿Cuáles son esos elementos y cómo los podemos mencionar también? Hay elementos fundamentales para comprender los derechos humanos y los vamos a relacionar incluso con las características que hemos mencionado. En primer lugar, podríamos situar como un gran elemento que son límites al poder por parte de quien lo detenta, es decir, es una forma de exigir o de poner un límite a aquel que tiene un cierto nivel de poder o de garantía, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado, pero no es el único. El Estado tiene ciertos atributos, pero los derechos humanos colocan un límite a ese poder. En el caso podríamos mencionar incluso el derecho contra la tortura, que en algún momento los estados tuvieron prácticas de tortura. E incluso en algunas zonas o lugares todavía se dan, ¿verdad? Entonces son límites al poder. Pero no solo el Estado tiene poder. Podríamos mencionar otros. Por ejemplo, un límite al poder androcéntrico, en el que se ubicaba al ser humano como el centro de todo, pero ahora estamos viendo que tenemos derechos de medio ambiente, que están colocando al ser humano no como el centro, sino como parte del sistema. Tenemos otro, digámoslo así, elemento, que es el poder adultocéntrico, para el que ha sido necesario trabajar un derecho específico que son los derechos de la niñez. Tenemos otro como las multinacionales que ejercen poder económico. Para ello tenemos los derechos de los trabajadores y otras conquistas sociales que lo que hacen es frenar ese poder que ha sido dado a estos grupos. Y usted lo ha dicho muy bien, esos derechos se avalan también por esas conquistas que a través de la historia diferentes grupos han luchado para que también se les respete, como el derecho al trabajo, como bien lo mencionaba. Así es. Otro elemento que ya mencionó es que son conquistas sociales que surgen de la necesidad de poder exigir el respeto a las libertades y a los elementos que pueden dañar la integridad del ser humano. Entonces, son conquistas sociales. Podríamos situar como el ejemplo la lucha obrera y la lucha por la reivindicación de las libertades de la mujer, entre otros, claro. Y el siguiente que tenemos como elemento es que son medios de dignificación, que lo que hacen es posicionar al ser humano como un ente que necesita de estas garantías para poder tener una vida digna. Ok, entonces también mencionando toda la información que nos ha dicho, maestra, podemos decir de que los derechos humanos pueden ser violentados, pero eso no quiere decir de que se violente la ley. Esa es una discusión muy importante que debemos hacer. Y vamos a decir esto, los derechos humanos, como son universales y son globales, puede ser que en algún momento se violen, de hecho se violan, y que eso no transgreda la legislación. Federico nos va a contar un poco de esto, así que vamos a ver a Federico que nos va a comentar sobre cómo los derechos humanos pueden ser violados sin que se violente la ley. Vamos a ver. Promover los derechos humanos es promover la dignidad en lo individual y en lo colectivo. Pero violar los derechos humanos no siempre quiere decir violar la ley. Así podemos ver que el derecho al agua, un derecho humano innegable, no siempre está garantizado, y en El Salvador, en su sistema jurídico, no está garantizado el derecho al agua. No aparece consagrado dentro de la Constitución de la República un reconocimiento explícito a que el agua es un derecho. De la misma manera, hace 25 años no existía en El Salvador, en el Código Penal, ningún instrumento que denunciara y que castigara la tortura como un delito.
La tortura es y ha sido siempre atentatorio contra la dignidad humana y sin embargo no siempre ha sido reconocido legalmente como un delito. Aquí tenemos algunas diferencias entonces entre la promoción de los derechos humanos y el cumplimiento de la ley. Gracias, Federico, por esa información que precisamente ahondaba y nos explicaba más lo que nosotros mencionábamos al inicio de la clase, la diferencia entre lo moral y lo legal, que tiene que ver también con los aspectos que hemos venido hablando a lo largo de esta clase. Así es. Federico nos colocaba dos ejemplos muy importantes. Uno es el derecho al agua, que está contemplado a nivel internacional, pero que en nuestra legislación nacional no se encuentra establecido como tal. Y que podemos recordar que ha sido una lucha también de la sociedad civil organizada en los años anteriores y que es una lucha vigente también. Otro elemento que pudiésemos mencionar, Eduard, es la seguridad social para los trabajadores, que también está contemplada como derecho y que también está regulada por algunas normativas jurídicas legales, pero que hay otro elemento importante que es la práctica de ya que no todos los trabajadores tenemos la oportunidad de acceder a un seguro de salud, a un seguro médico e incluso la seguridad social en cuanto a las pensiones. Sí. Y también podemos mencionar, maestra, que pareciera que hay algunas poblaciones en unos países a lo largo del mundo que no son parte de estos derechos humanos, por decir también las mujeres, que a veces sus derechos se vulneran también en diferentes países del mundo. Así es, y eso es lo que justamente concreta la discrepancia que hay en ocasiones entre los derechos humanos contemplados internacionalmente y los derechos fundamentales que ya están contemplados jurídicamente. Como decíamos al inicio también, lo ideal es que estos dos tipos de derechos converjan para garantizar a la población una vida digna. Para tener una mayor comprensión también de toda esta temática, vamos con una línea del tiempo que nos ejemplifica un poco también de la historia y de esos acontecimientos humanos. Vamos a verlo. Veamos la línea del tiempo en donde existen hitos históricos en relación con el avance y las luchas por los derechos humanos. En 1215 se escribe la Carta Magna Inglesa. En 1651, acompañado de las ideas de la Ilustración, Thomas Hobbes escribe su obra El Leviatán, en donde describe la convivencia social y el contrato social. En 1679, el Acta de Habeas Corpus es uno de los primeros documentos que garantizan las libertades. En 1688, la Carta de Derechos Británica se constituye también como un documento que avanza estas ideas. Hacia 1690, John Locke escribe el segundo tratado sobre el gobierno civil. Para 1754, Jean-Jacques Rousseau escribe el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En 1776, se suscribe la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y a continuación viene la Revolución Francesa en 1789. Hacia 1791, aquellos avances conseguidos con la Revolución Francesa se ven vulnerados y detenidos cuando la Asamblea Nacional Francesa rechaza los derechos de las mujeres. También en 1791, los derechos sociales y políticos son reconocidos en Estados Unidos y se da paso a la abolición de la esclavitud. En 1917, la Constitución mexicana declara como derechos la salud, el trabajo, la tierra y la educación. En 1919, la Constitución alemana incluye derechos al trabajo, a la salud y a la seguridad social. En 1931, la Constitución española reconoce los derechos de la mujer. En 1948, se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas. En 1960,
se da el reconocimiento de los derechos civiles y políticos a la población afroamericana en los Estados Unidos. Como hemos podido evidenciar en esta cápsula de Federico, los derechos humanos han sido un proceso que pues, ha tenido un recorrido histórico muy importante, Edward, y que ha tenido hitos históricos marcados en los que, hemos dicho, la organización o los grupos sociales han tenido el impacto o la capacidad de exigir. También podríamos situar este ejemplo en cuanto a las conquistas sociales, el tema de la reivindicación de la mujer. En este caso también podemos situarlo a partir de hitos históricos. Por ejemplo, tenemos en el siglo XVIII, en 1791, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana por Olympe de Gauss, en el que establece de alguna manera una puesta contra el machismo imperante. Entonces, ¿qué es lo que destaca? El papel y el rol de la mujer como constructora también de la sociedad y de la vida, que había estado pues discriminada en muchos aspectos y en muchas sociedades. Además, en el siglo XIX podemos mencionar las mujeres mártires de Chicago, y este es un tema muy importante que nos ha llevado incluso a tener una fecha pues memorable, que es el 1 de mayo, como las luchas obreras también. No, y hay muchas películas, libros que también se basan en estos aspectos históricos y que realzan estas figuras de las mujeres que han luchado, que a pesar del contexto que no estaba a su favor, ellas fueron las precursoras y detrás de ellas venían muchas otras, no solamente mujeres, sino que hombres que también estaban con este pensar de hacer un cambio revolucionario, y a partir de eso también todo es historia, y ahora podemos ver la legislación en diferentes países de esos derechos humanos. Así es. También podemos situarlo a nivel nacional. Y tenemos la figura que es relevante de Prudencia Ayala, quien se postula en 1930 a la presidencia. Y tiene pues ciertos límites también, como hemos dicho, por la misma sociedad que se llevaba, pero que forma de alguna manera, o conforma, mejor dicho, una plataforma para que la mujer pueda exigir sus derechos, tanto así que en 1950 ya se proclama el voto femenino en El Salvador, y gracias a ello es que las mujeres podemos votar y ahora postularnos también para cargos políticos. Y a pesar que en el tiempo también se le denominó a Prudencia la loca Prudencia, porque rompía con el paradigma de que las mujeres no tenían ese derecho al voto, y fue de las primeras mujeres, si no es que la primera precursora en optar o querer optar a una elección presidencial en Latinoamérica. Así es. Como hemos situado anteriormente y decíamos, es fundamental el rol de Prudencia Ayala, porque incluso se postula con una propuesta de gobierno que estaba a la vanguardia a la par de sus contrincantes, pero que a la larga, por las mismas situaciones, pues no se dio en ese momento, como hemos dicho, esa posibilidad, pero que gracias a esos impulsos ahora sí podemos gozar de ellos. También a nivel mundial, retomando otra vez ese elemento, se han dado algunas convenciones importantes, como la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, que es muy citada actualmente, la conocida se da por las siglas en inglés. En esta se establece que la mujer debe tener las garantías fundamentales para tener una participación digna en la sociedad. Y la mencionamos, como hemos dicho, porque ahora es muy citada por lo que contiene las garantías que la mujer es o tiene todas las potestades para participar en la vida pública. Ok. Muchísimas gracias, maestra, por toda esta información. Agradecemos también a Federico Paredes, que nos estuvo brindando sus opiniones históricas también para una mayor comprensión de esta temática. Y les debemos de decir a los alumnos que aquí no finaliza este tema, sino que la próxima semana vamos a seguir con otro enfoque abordando los derechos humanos, para que tengamos ese pensar y ese análisis holístico, como nos mencionó la maestra, de esta temática. Gracias, Candy. Gracias, Eduard. Y como hemos dicho, es importante conocer los derechos humanos, comprenderlos para exigirlos, hacerlos valer. Con eso nosotros finalizamos y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.
Sociales y Cívica. Segundo año de bachillerato. Desarrollo sostenible y movimientos ecologistas. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Gracias por estarnos acompañando a través de la franja educativa que en conjunto con el Ministerio de Educación y Televisión de El Salvador hemos llevado a cabo para que todos los estudiantes sigan su ciclo escolar. En esta ocasión nosotros le damos la bienvenida especialmente a todos los estudiantes de segundo año de bachillerato. Este es su momento y esta es su clase. La invitación es para que bajen la guía que está ubicada en el sitio oficial del Ministerio de Educación para que puedan entender mejor el desarrollo de esta clase. Ya vieron a través de sus pantallas la maestra que nos está acompañando nuevamente en los estudios de televisión de El Salvador. Le damos la bienvenida a Candy Bautista. ¿Cómo está, maestra? Bien, Eduard, muchas gracias. Es un gusto volver a compartir con ustedes, con nuestros estudiantes, con Federico, que también nos acompaña siempre en la modalidad virtual, y que vamos a construir juntos el aprendizaje. Siempre hacemos la invitación a nuestros estudiantes de bachillerato para que puedan contrastar la información que acá se brinda con la información que ellos poseen, con la realidad de su contexto, para que construyamos realmente un aprendizaje que sea significativo. Así es, y precisamente la temática de este día es muy importante para entender. También Federico nos va a estar compartiendo información y sus opiniones más adelante. El tema que vamos a estar abordando, maestra, es... El tema está centrado en los movimientos ecologistas, siempre en la línea de las acciones para el desarrollo sostenible, pero en esta ocasión nos centramos en las acciones y la lucha del movimiento ecologista a nivel mundial, y algunos elementos que vamos a tocar también de la lucha por el medio ambiente a nivel nacional. Un tema, bueno, realmente importante para la comprensión de nuestra realidad y el cambio también que debemos de tener desde que estamos estudiando en el colegio, para que podamos también tener ejemplos, que más adelante lo vamos a estar mencionando, ejemplos de vida que están haciendo cambios radicales en nuestro país. ¿Cómo podemos darle introducción a esta temática con los movimientos ciudadanos, estos movimientos y organizaciones también que vienen desde los civiles, maestra? Vamos a situar un hecho fundamental, que los movimientos surgen a partir de algunas demandas o necesidades. Okay. En este caso, los movimientos ecologistas, que surgen a partir de el observar y de sensibilizarse ante la realidad del deterioro medioambiental, del cambio climático, de las condiciones de vida que para el ser humano también se van deteriorando a partir del daño que se genera en el medio ambiente. Entonces, como más adelante vamos a notar, desde los años 60 hay una conciencia sobre el hecho de que ya los ecosistemas no son capaces de regenerarse y que estamos causando un impacto serio en el medio ambiente. Entonces, a partir de estas realidades que surgen los llamados movimientos ecologistas, que van de la mano justamente con el ecologismo. Y también hay que evidenciar que mucho de este cambio climático que actualmente estamos viviendo y que hemos reconocido también a lo largo de la historia son parte del mal uso de los recursos naturales, tanto de los individuos del mundo como de las grandes empresas también. Entonces, a partir de estos cambios surgen iniciativas de individuos para cambiar estas realidades. Así es. De hecho, las iniciativas son las que se llegan a concretar posteriormente para organizar los movimientos. También es importante situar que los movimientos sociales tienen estrategias, estrategias que les han permitido posicionar el tema de medio ambiente a nivel mundial. Y una de esas estrategias es la presión hacia los estados. Es decir, buscar que se legisle en favor del medio ambiente, buscar política, buscar leyes que vayan en favor de la protección del medio ambiente. E incluso hay ejemplos a nivel internacional de grupos ecologistas que apoyan a ciertos candidatos por su postura a favor del medio ambiente. Entonces se configuran como una fuerza también, una fuerza social que busca la garantía y la preservación de la vida a través del cuidado del medio ambiente. Y al final esto también tiene que ver con temas que anteriormente hemos abordado, como el desarrollo sostenible. Van inmersos también estos movimientos ecologistas, estos movimientos ciudadanos que tienen como visión este desarrollo sostenible del mundo en sí. Justamente es el mismo campo de acción
que es garantizar la vida del ser humano en condiciones favorables a partir de su relación con su entorno o con el medio ambiente. Como nosotros ya hemos discutido en clases anteriores, es importante situar el hecho de que el ser humano es parte del sistema, no es el dueño del sistema. Cuando hablo de sistema me refiero a todos los elementos o de los ecosistemas con los que nosotros interactuamos. Entonces somos parte, y la función de los movimientos ecologistas es ayudarnos a hacer conciencia de que no somos dueños de la naturaleza. Podemos hacer uso de ella. El problema es cuando abusamos y llevamos prácticamente a la extinción ya de especies, tanto de fauna como de flora. ¿Sí? Somos parte del todo, no somos los dueños, como usted decía, sino coexistimos en conjunto, y a partir de eso debemos de cambiar nuestra realidad. Diferentes acciones como la deforestación, maestra, o también el del deterioro ambiental, se pretende precisamente cambiar con estos movimientos. Bueno, los movimientos buscan, como hemos dicho, el impacto. Y el impacto positivo ante un impacto negativo que está imperando a partir de las prácticas de la industrialización, del auge del capitalismo y del consumismo mismo. Entonces, que lleva a una producción en masa y a una producción desestimada de productos a partir de técnicas o de estrategias de producción que afectan al medio ambiente y que utilizan incluso materiales contaminantes y dañinos para la salud del ser humano. Excelente, maestra, pero ¿qué son los movimientos ecologistas? Vamos a verlo en la siguiente cápsula que nos explica toda esta información. ¿Qué es movimiento ecologista? Es una organización social y política de carácter global, cuyo máximo cometido es la defensa del medio ambiente, promoviendo para ello la educación ambiental, la presión y denuncia de las iniciativas no responsables ecológicamente y las políticas públicas conservacionistas. Y ahí estábamos viendo toda esta información de los movimientos ecologistas. Esperamos que les haya quedado claro, y si no, pues vamos a seguir hablando en esta clase para una mayor comprensión también de esta temática. Precisamente, Candy, podemos entender entonces a estos movimientos ecologistas como una organización de los ciudadanos, de civiles, que precisamente tienen un fin medioambiental positivo para la humanidad, ¿sí? De hecho, un movimiento tiene esa característica importante, que es organización. Si no está organizado, somos un grupo de personas, cada uno con sus intereses y con sus intenciones, pero que no estamos luchando por un fin común. Entonces, el movimiento ecologista tiene, como ya indicó Edward, la finalidad de luchar en favor de la preservación del medio ambiente. Como hemos dicho anteriormente, entonces tienen un fin común y tienen acciones concretas o vías para poder hacerse escuchar y hacer presión, como hemos dicho, a los gobiernos en favor de políticas para garantizar un medio ambiente sustentable. Sustentable. Y algo súper importante también, maestra, es que aparte de esta lucha, aparte de esta evidencia de cómo, de nuestros contextos, del mundo, de nuestra situación actual, también los movimientos ecologistas pretenden generar una especie de educación medioambiental hacia todos los ciudadanos. Justamente es uno de los fines más importantes, y es lograr que todos los seres humanos, las personas, tengamos una conciencia a partir de la reflexión crítica. ¿Esto qué significa? Que la educación medioambiental no solo es una charla, sino debe ser un proceso en el que en todos los niveles, en la familia, en la escuela, en las comunidades, se aborde el tema del medio ambiente y se generen prácticas claramente. Ahora bien, ¿cuál es la idea entonces de la educación ambiental? Una conciencia ambiental. Por eso los movimientos ecologistas también se han llamado movimientos verdes. Movimientos verdes. Y también me cae la duda, Candy, ¿cuál es la interrelación de esos movimientos también con las ciencias? Cuando hablamos de ciencia, muchas veces se relaciona con el aspecto de vanguardia, sí, desarrollo tecnológico, industrialización, y son parte de esta. ¿Cuál es la relación entonces que hay entre los movimientos ecologistas? Es decir, ¿están en contra o a favor de la ciencia?
Pues es importante situar que los movimientos ecologistas están en contra de la ciencia que atenta contra la vida, pero que ellos utilizan la ciencia en pro de la vida. ¿Cómo lo podemos expresar en términos sencillos? Pues justamente relacionándolo con la idea de la ética de la ciencia. Están a favor del desarrollo tecnológico, de las innovaciones, de los descubrimientos médicos, científicos, pero que no estén en contraposición de la salud y el bienestar del ser humano. ¿Cómo así? Podemos dar algunos ejemplos. Por decir algo, la ciencia ha logrado el desarrollo en la medicina y gracias a ellos hay enfermedades que anteriormente eran enfermedades mortales que ahora ya no lo son. Pero también ha abonado a otro tipo de descubrimientos como virus. Incluso en el plano histórico podríamos mencionar las bombas atómicas que han sido producto del avance de la ciencia. Entonces el ecologismo se opone a estas prácticas que van a dañar al ser humano y que son producto de la ciencia, y está a favor de las prácticas de la ciencia que no dañen la integridad del ser humano. Entonces podemos decir que los movimientos verdes no están en contra de la ciencia, sino que están a favor de un buen uso de las ciencias y esta evolución científica. Así es, de la ética de la ciencia, como se puede llamar. Ok, bueno, y para seguir complementando esa temática, Federico por ahí también nos tiene preparado, porque a lo largo de la historia se han realizado diferentes cumbres, foros y convenciones a favor también de generar diferentes leyes en los países del mundo que generen un buen uso de nuestros recursos naturales. ¿Vamos a verlo, Candy? Vamos a verlo. En el año 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra. Esta cumbre, también conocida como la Declaración de Río, trata justamente del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y en ella se define la Agenda 21. 10 años después, en Johannesburgo, Sudáfrica, las naciones se reúnen nuevamente para revisar los avances, los compromisos, y se amplían las discusiones para incluir la erradicación de la pobreza, el desarrollo social y económico, temas como la desertificación, el problema del agua, la energía, la salud, la biodiversidad y el empleo. 10 años después, en Río de Janeiro, en el año 2012, se da una nueva cumbre internacional auspiciada por las Naciones Unidas que se conoce como Río +20. En esta reunión se evaluaron avances nuevamente y se tomó la determinación de avanzar hacia la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS. Y aprovechando que estamos hablando de medio ambiente y de desarrollo sostenible, quisiera también aportar una noticia. En estos días la Cancillería de El Salvador está evaluando si va a suscribir o no el llamado Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es un acuerdo entre países de América Latina para proteger jurídicamente a aquellos luchadores sociales que están en el tema del cuidado del medio ambiente. Hemos tenido muchísimas muertes de luchadores por el medio ambiente en nuestra región, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en otros países de América Latina, en México particularmente. Argentina está firmando este acuerdo actualmente y esto puede propulsar a que se vuelva un acuerdo vinculante, y en tanto esas medidas pueden comenzar ya a ser adoptadas dentro de cada país de la región. Como hemos podido notar gracias a la intervención de Federico, las cumbres de la Tierra y otras convenciones han sido importantes para situar este tema del medio ambiente en las prácticas y las políticas de los estados. Ahora podríamos determinar qué se ha obtenido de estas en nuestra realidad práctica actual y vigente. Podríamos mencionar como un ejemplo que de la conferencia de Río +20 se determinó la reestructuración de los objetivos de desarrollo del milenio, ya que estos tenían una vigencia hasta el año 2015 y a partir del 2015 entonces ¿cómo se iba a trabajar? De estos análisis entonces surgen los objetivos de desarrollo sostenible que ya hemos comentado en ocasiones anteriores y en clases anteriores.
que ya los hemos comentado, los hemos visualizado también, se los hemos mostrado a los estudiantes para que tengan una mayor comprensión de todo el desarrollo de estas temáticas que van unidas. Y precisamente, ¿qué podemos decir, Candy, que a partir de estas convenciones tangiblemente han generado algún cambio tanto en nuestro país como en el mundo entero? ¿Cuáles podríamos mencionar? Uno de los cambios importantes es que los estados se comprometen, los estados firmantes se comprometen a asumir acciones y a legislar en favor de la situación medioambiental. Entonces tenemos así como en los países tenemos leyes del medio ambiente, como en el caso de El Salvador, que tenemos una ley de medio ambiente que está regulada y respaldada por el Estado salvadoreño y que, como ya también lo hemos mencionado y la trabajamos en las clases anteriores, establece cápsulas para las formas de producción y los elementos que se deben tomar en cuenta al momento de hacer prácticas que incidan en el medio ambiente. Si queremos concretar con un ejemplo específico, vamos a recordar la lucha antiminera en el país, que ha sido producto de movimientos sociales, en este caso, que tienen una línea ecológica también y que lograron integrar a la sociedad salvadoreña. Entonces, muchos de estos movimientos han tomado como un sustento o como base teórica lo que contienen las convenciones. Así es, Candy. Y entonces podemos mencionar que también los movimientos ecologistas han tomado fuerza a partir de esas convenciones, a partir de estos foros que también se han realizado y han logrado tener una credibilidad mayor dentro de la población. Y a partir de eso también se incita a una participación ciudadana para un cambio medioambiental dentro de los estados. Y podemos decir también que han surgido diferentes personas, diferentes voces, porque una voz puede cambiar también el curso de la historia, maestra. Justamente en este caso específico del ecologismo tenemos una voz muy joven que ha sido un ícono de la lucha ecologista a nivel mundial. Y ya lo hemos mencionado en clases anteriores, Eduardo, nos referimos a Greta Thunberg, que es un ejemplo justamente de la lucha por buscar prácticas, y en el caso de Greta específicamente buscar prácticas a partir de los estados. Es decir, ella pide a los estados que se legisle y que se tomen medidas urgentes a partir de la situación que se vive en función del cambio climático. Para conocer más de las acciones que ha generado Greta, no solamente en su nación, sino a nivel mundial, vamos a ver la siguiente cápsula que precisamente nos hace un recorrido a partir de su historia de vida. Vamos a ver. En este video vamos a conocer sobre Greta Thunberg y el movimiento Viernes por el Futuro o Juventud por el Clima. Greta Thunberg es una activista de Suecia que trabaja para combatir el cambio climático. Ella fundó el movimiento Friday for Future, también conocido en español como Juventud por el Clima. Greta nació el 3 de enero de 2003 en Estocolmo, Suecia. Greta tiene síndrome de Asperger, un tipo de trastorno del espectro autista. Las personas con esta condición suelen concentrarse mucho en una idea o algo que les interesa. En el caso de Greta, su interés es el cambio climático. Aprendió sobre este tema por primera vez cuando tenía 8 años. Más tarde, alrededor de los 12 o 13 años, se volvió una activista. En las semanas previas a las elecciones suecas de 2018, con solo 15 años, Greta se sentó al frente del Parlamento, con un cartel que decía «Huelga escolar por el clima». Ella quería que los legisladores hicieran algo contra el cambio climático. El primer día estuvo sola, pero a medida que la huelga continuaba, más gente se unió a su reclamo. Después de las elecciones, Greta volvió a la escuela 4 días a la semana. Ella iba de lunes a jueves y por los viernes faltaba para continuar su huelga. Por eso el movimiento se llamó Viernes por el Futuro. La huelga de Greta inspiró a cientos de miles de estudiantes alrededor del mundo a participar en sus propios Viernes por el Futuro. Los estudiantes hicieron huelga en muchos países, entre ellos Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Francia y los Países Bajos. Al poco tiempo de iniciar su protesta,
Greta recibió invitaciones para hablar del cambio climático. Ella dio discursos en varios eventos organizados por las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el Parlamento Europeo y en las legislaturas de Italia, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Sus discursos fueron publicados en español en el libro Cambiemos el Mundo 2019. En mayo de 2019, la revista estadounidense Time incluyó a Greta en el grupo de líderes de la próxima generación. Greta ha sido inspiración para muchos jóvenes que han tenido la inquietud de conocer más sobre el cambio climático y sus consecuencias. Además, han decidido tomar las medidas necesarias como ciudadanos y exigir a los gobiernos medidas reales para minimizar el impacto del cambio climático. Y el caso de Greta precisamente nos evidencia que una voz puede transformar el transcurso de la historia a algo positivo. Es una de las principales precursoras, a pesar de su corta edad, en el tema del medio ambiente, maestra. También ha sido definida como una joven influyente. De hecho, como el video lo menciona, la revista Time de Estados Unidos la ha colocado como de los líderes de la nueva generación. Entonces, el caso de Greta es muy importante, en primer lugar, porque sitúa la forma en cómo una persona convencida puede impactar en otras personas. Así como vemos la idea de que ella comenzó su protesta sola frente al Parlamento de Estocolmo y posteriormente cientos de miles de jóvenes se habían integrado a la huelga escolar por el clima. Y a partir del caso de Greta, precisamente nosotros vamos a esta nueva sección ¿Quién sabe más? En sus pantallas va a aparecer un ítem que también ustedes lo tienen en la guía de esta clase y le vamos a dar solución y vamos a conversar también acerca de estas respuestas que puedan estarse generando a partir del caso de Greta y vamos a generar también una opinión. ¿No es así, maestra? Así es. De hecho, vamos a ver ahorita este ítem que tiene una intención evaluativa y esta intención es reflexionar en torno a la forma en la que nosotros comprendemos el caso, pero asociada a la realidad que nosotros tenemos en función del ecologismo. Entonces, para responder a este ítem, debes fijarte en un primer momento que tiene un enunciado afirmativo. No es una pregunta en este caso. ¿Qué significa? Que la respuesta correcta debe complementar ese enunciado afirmativo y que debe contener elementos de lo que se preguntan. En primer lugar es ¿por qué los jóvenes de las huelgas escolares por el clima están protestando y por qué es importante que ellos se sigan expresando? Entonces es una evaluación en torno a la importancia y la necesidad de la organización de los jóvenes, pero en función de los elementos del ecologismo. Vamos a leerlo textualmente, dice así: a partir del caso de Greta es importante que los jóvenes de las huelgas escolares por el cambio climático manifiesten sus preocupaciones porque, literal A, ejercen participación ciudadana para exigir el cumplimiento de derechos humanos y plantean la urgencia de tomar medidas para el cuidado del medio ambiente. Literal B, expresan las opiniones de todos los sectores de la sociedad y fortalecen los procesos democráticos en los distintos países. Literal C, demuestran la capacidad de los estados de involucrar a la población joven en los problemas sociales de actualidad y dar participación en actividades públicas. Finalmente, literal D, condicionan la forma de actuar de todos los jóvenes de acuerdo a los problemas y manifiestan las preocupaciones por la situación de la sociedad. Vamos a hacer un análisis de cada uno de las opciones de respuesta. En primer lugar, vamos a ver cada uno de los literales y vamos a ir descartando estos enunciados para que también en casa usted le apueste cuál es la opción correcta. Así es. Hay que tener en cuenta que cuando se construyen estos elementos hay algunas palabras que hacen incorrecto la opción de respuesta. Entonces tenemos el literal A que menciona que es importante porque ejercen participación ciudadana. Es cierto,
para exigir el cumplimiento de derechos humanos. Entonces, ya hemos hablado de los derechos humanos y el ecologismo y el medio ambiente, que es parte de los derechos humanos, y además plantean la urgencia de tomar medidas. ¿Será eso parte de lo que hacen los jóvenes de las huelgas escolares por el clima? Totalmente. Así es. Bueno, entonces, por el momento la dejamos como opción correcta, pero si hay otra opción que genere dudas, entonces las vamos a reforzar. Okay. La opción B, que indica que expresan las opiniones de todos los sectores de la sociedad. ¿Será que expresan las opiniones de todos los sectores, Eduardo? Creería que no de todos, solo de algunos. Así es, porque hay un sector que está ligado al comercio y a la producción que no está de acuerdo. Entonces, las huelgas escolares por el clima no reflejan la idea de todos los sectores. Por lo tanto, desde este momento podríamos decir que no es correcta. Vamos a ver el literal C en esta ocasión y ver si es afirmativa o negativa. Dice: que demuestran la capacidad de los estados de involucrar a la población joven en los problemas sociales. Y además que dan participación. Una pregunta que nos puede ayudar a descartar o a retomar esta opción es si son los estados los que han organizado las huelgas escolares por el clima. ¿Es así? No es así. De hecho, las huelgas escolares exigen al Estado. Entonces, vemos que por lo tanto la opción C no es correcta. Y veamos la opción D. Vamos a ver la última opción. Dice que condicionan la forma de actuar de todos los jóvenes de acuerdo a los problemas y manifiestan las preocupaciones por la situación. ¿Será que las huelgas escolares por el clima y cuando ellos se expresan condicionan la forma de ser de los jóvenes? No me suena, creería que no. Además dice de todos, sí. Pueden incidir en un grupo como ya hemos dicho. Entonces podemos decir que la opción correcta es el literal A. ¿Por qué? Porque permiten la participación, porque además exigen al Estado el cumplimiento de los derechos humanos y porque están planteando la urgencia de tomar medidas en favor del medio ambiente. Creería que para muchos estudiantes todas las afirmaciones o las opciones parecían correctas, pero al hacer este análisis sabemos que algunas palabras son las que cambian también la intención de ese párrafo. Con esta información nosotros damos por concluida la clase de segundo año de bachillerato, agradeciendo a nuestra maestra Candy por habernos acompañado nuevamente. Muchas gracias, Eduard. Gracias también a todos los jóvenes que están pendientes de este refuerzo para su proceso de aprendizaje. Les animamos a seguir dando lo mejor de sí mismos y a seguir aprendiendo y construyendo el aprendizaje. Y de esta forma nos despedimos agradeciendo también a Federico Paredes por haber formado parte de esta clase y nosotros nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. ¿Crees que cuando hablamos de energía nos referimos a esto? Para bailar así hace falta energía. Para todo hace falta energía. No podemos vivir, movernos o funcionar sin energía. Todos la necesitamos para nacer, crecer y existir. La mayoría de la energía que usamos hoy en día proviene de los combustibles fósiles, que además de ser muy limitados, producen desechos muy dañinos para el medio ambiente. Pero nuestro futuro puede moverse al ritmo de la energía limpia, utilizando una tecnología 80.000 veces más pequeña que el diámetro de un cabello humano. Piensa en grande, tan grande que abarques a los más de 7.000 millones de habitantes de la Tierra. Piensa en la energía que necesita toda la gente diariamente: la luz eléctrica, los aires acondicionados en lugares calurosos y la calefacción en lugares fríos, el funcionamiento de las escuelas, fábricas y edificios de oficinas, también para cultivar, refrigerar y cocinar los alimentos. Piensa
en las comunicaciones, en el combustible para automóviles, autobuses, trenes y aviones, en el fertilizante para el mejoramiento de los cultivos, para la fabricación de productos y mucho, pero mucho más. Casi todo nuestro mundo es movido directa o indirectamente con energía de origen fósil. El petróleo, el carbón y el gas natural se formaron a partir de restos orgánicos de plantas y animales que murieron hace millones de años. Durante ese tiempo, el planeta no ha parado de evolucionar y los restos de los seres que lo poblaron en sus distintas etapas se fueron depositando en el fondo de los mares, lagos y ríos. Allí fueron cubiertos por capas y capas de sedimento. Los combustibles fósiles en algún momento se van a acabar, pues son recursos no renovables. Desechos, desechos y más desechos. Ese es el resultado inevitable de usar combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo. Muchos científicos están estudiando cómo desarrollar nuevas fuentes de energía, limpias, accesibles y renovables. Pero como no podemos dejar de utilizar combustibles fósiles de un día para el otro, muchos científicos también están trabajando para desarrollar tecnologías que permitan reducir y optimizar nuestro consumo de energía actual y disminuir los desechos tóxicos de los combustibles fósiles. Es aquí donde entra en acción la nanociencia y la nanotecnología. La nanociencia estudia los fenómenos que suceden a una escala 1000 millones de veces más pequeña que un metro. Con el conocimiento desarrollado por la nanociencia, se desarrolla la nanotecnología para crear herramientas, dispositivos y mecanismos de tamaños increíblemente pequeños. La nanociencia y la nanotecnología ya están presentes en nuestra vida cotidiana, pero en un futuro cercano se espera que contribuyan a resolver problemas fundamentales de nuestra sociedad, incluyendo la energía. La nanociencia permite desarrollar la nanotecnología. Y las herramientas desarrolladas gracias a la nanotecnología permiten desarrollar aún más la nanociencia. Juntas podría transformar la manera en que generamos, transmitimos, utilizamos y almacenamos la energía. Aunque el mundo moderno consume principalmente energías no renovables de origen fósil, también utilizamos energía nuclear y la energía hidráulica obtenida de los grandes ríos a través de represas. Y a mucha menor escala se utilizan otras fuentes de energía de menor impacto ambiental, como la energía geotérmica, que aprovecha el calor del interior de la Tierra, la energía solar y la energía del viento, conocida como energía eólica. También existen mecanismos para aprovechar la energía de las mareas y la llamada bioenergía, un tipo de energía renovable que se obtiene aprovechando los desechos de la materia orgánica. En una escala nanométrica, es decir, 100.000 veces más pequeña que el grosor de una hoja de papel, algunos materiales se hacen más fuertes o mejoran su capacidad para conducir electricidad, calor o para reflejar la luz. Otros muestran diferentes propiedades magnéticas o se activan químicamente de manera muy específica. Todos estos efectos hacen de los nanomateriales importantes candidatos para aplicaciones en energía. Debido a su pequeño tamaño, los nanomateriales tienen mucha más superficie y son químicamente más activos que los materiales a escala macro. Muchos materiales en la nanoescala pueden autoensamblarse en estructuras ordenadas. También puede ser posible diseñar materiales átomo por átomo para lograr propósitos muy específicos. Esto hace que la nanotecnología tenga mucho potencial en el campo de la energía. Como un material miles de veces más pequeño que la punta de un alfiler puede eliminar desechos de millones de barriles de petróleo. Como tecnología miles de veces más pequeña que el diámetro de un cabello humano nos ayudará a aprovechar mejor la energía del Sol, que es millones de veces más grande que la Tierra. Lo sabremos al regreso en Nano Universo.
Actualmente, el mundo depende de los combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón. El petróleo es el combustible número 1 del planeta y Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Nuestro país tiene completa soberanía sobre este recurso y lo utilizamos para impulsar el desarrollo integral de nuestro pueblo. Toda la comida que comemos hoy en día es producida gracias a la ayuda de maquinarias que utilizan combustibles derivados del petróleo. Además, la comida debe viajar muchos kilómetros en camiones antes de llegar a los supermercados. Pero los combustibles fósiles no se utilizan solamente para obtener gasolina y diésel para los vehículos. Se necesitan gigantescas cantidades de petróleo para producir la mayoría de los plásticos, muchos equipos médicos, las computadoras, celulares y en general todos los dispositivos de alta tecnología. Incluso los pesticidas utilizados en la agricultura se fabrican con aceites derivados del petróleo y los fertilizantes comerciales se hacen con amoníaco obtenido del gas natural. Los combustibles fósiles se formaron mucho antes que la era de los dinosaurios, hace más o menos 360 millones de años. Y aunque los utilizamos diariamente, tenemos que saber que extraerlos, utilizarlos y desecharlos es súper dañino para el medio ambiente. Pero a corto plazo es prácticamente imposible sustituir algo que tiene tantos usos en la vida moderna. Pero mientras avanzamos en el camino de desarrollar energías limpias, renovables y materiales biodegradables, podemos mejorar la manera como procesamos la energía fósil, en especial el petróleo. Es aquí donde interviene la nanotecnología. Y si hablamos de petróleo, debemos mencionar los catalizadores, que son sustancias que ayudan a acelerar las reacciones químicas, las cuales son utilizadas en los procesos de refinación. Y si hablamos de catalizadores y de nanotecnología, es hora de presentar a las zeolitas. Las zeolitas son materiales versátiles y selectivos llenos de poros, que pueden extraerse de la naturaleza o pueden fabricarse sintéticamente. Se caracterizan por tener canales de apenas unos cientos de nanómetros en el interior de su estructura atómica. Su estructura cristalina está formada por tetraedros que se reúnen dando lugar a una red tridimensional. Las zeolitas actúan como un filtro, dejando pasar algunas moléculas a través de ella, descomponiéndose en otras moléculas. Y se pueden utilizar para transformar el petróleo en gasolina de manera más fácil y eficiente. Hoy en día, aquí mismo en Venezuela, investigadores trabajan desarrollando catalizadores de zeolita a escala nano para mejorar la eficiencia de la producción de combustible y de materiales derivados del petróleo. A través de la nanotecnología se pueden modificar las propiedades de la zeolita, ajustar la dimensión de sus poros para controlar el tamaño y la forma de las moléculas que pueden pasar a través de ellos. Es como ajustar los huequitos de un filtro, para decidir lo que puede pasar y lo que no, pero a una escala 1.000.000 de veces más pequeña que la punta de un alfiler. La zeolita permite que de cada barril de petróleo se obtenga gasolina más limpia. A medida que el petróleo pasa a través del reactor, los catalizadores de zeolita desencadenan reacciones que parten las moléculas grandes en otras más pequeñas. Además, absorben en su superficie los metales e impurezas indeseadas. Al terminar esta etapa del proceso, pasamos por nuevos filtros que retienen a los catalizadores de zeolita y obtenemos petróleo más liviano y puro. ¿Y qué pasa con los catalizadores una vez que han superado su tiempo de vida? Algunos átomos extraídos con la zeolita, como los de oxígeno y los de nitrógeno, son muy útiles para la agricultura y podrían ser transformados en fertilizantes.
Es muy importante para nuestro país, dueño de la reserva de petróleo más grande del mundo y uno de los mayores productores, que mejoremos los métodos de refinamiento. Así podríamos aumentar nuestra producción y disminuir el impacto ambiental. Una de las tecnologías que se está desarrollando en el mundo es el uso de la energía eléctrica en vehículos. Cada vez se desarrollan más autos eléctricos o híbridos enchufables. Y la nanotecnología está ayudando a mejorar las baterías de estos carros, mejorando su eficiencia y su tiempo de vida. Las baterías convencionales dependen de lentas reacciones químicas para su funcionamiento. Las pilas de ion de litio, como las que utilizan los celulares, y unos dispositivos electroquímicos llamados supercapacitores, tienen potencial para darle energía a los autos eléctricos. Pero deben ser perfeccionadas para que puedan acumular la energía eléctrica de manera más rápida y eficiente. Las baterías generalmente están compuestas de pequeñas celdas. Con la creación de celdas aún más pequeñas, o sea, nanoceldas, se podrá mejorar el rendimiento de estas baterías. Además, se están desarrollando un nuevo tipo de nanomateriales llamados NanoInsight, que permitirá aumentar el nivel de eficiencia y el tiempo de vida de las baterías de los carros eléctricos. Ya sabemos que la clave para el futuro es desarrollar energías limpias y sustentables no solo para vehículos, sino para todas las actividades humanas. ¿Podrá la nanotecnología convertir el sol en energía suficiente para mover nuestro futuro? Ya regresa Nano Universo. La energía es el motor que mueve el mundo de hoy. Nuestra civilización es adicta a la energía de origen fósil y eso nos ha permitido desarrollarnos rápidamente. Pero el medio ambiente ha pagado un precio muy alto. La clave para evolucionar en armonía con la madre naturaleza podría estar en volver al origen de todo, el sol. Los animales y plantas que vivieron hace millones de años atraparon la energía del sol en compuestos de carbono. Y cuando quedaron atrapados debajo de gigantescas capas de sedimento, se transformaron en combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. Directa o indirectamente, toda la energía proviene del sol. Cada minuto llega suficiente energía solar a la Tierra como para abastecer a todo el planeta durante un año. Veamos este mapa que muestra la incidencia de la luz solar en el planeta. Las áreas anaranjadas son lugares muy soleados. Las áreas azules son lugares con menos incidencia solar. Si se construyeran gigantescas granjas solares en estos lugares específicos del planeta, podríamos proveer al mundo entero con la energía que necesita. Los combustibles fósiles producen muchísima contaminación, pero los paneles solares crean electricidad directamente desde la luz del sol, pero sin producir ningún desecho tóxico para el ambiente. Entonces, si la energía solar es tan beneficiosa, ¿por qué no la usamos masivamente en todo el mundo? Antes de explicarlo, debemos saber cómo se genera electricidad con energía proveniente del sol. La luz solar se compone de pequeños paquetes de energía llamados fotones. Los paneles solares están formados por muchas celdas solares, generalmente fabricadas de un material semiconductor extraído de la arena llamado silicio. Cada celda solar es como un sándwich con dos capas gruesas de silicio, una positiva y una negativa, que permiten crear un campo eléctrico como en una batería. Estas celdas solares absorben los fotones, hacen que liberen sus electrones y que se muevan hacia el fondo de la celda viajando por un cable conectado. Este fluir de electrones es lo que llamamos electricidad. Parece súper sencillo, por eso no me explico por qué no se utiliza la energía solar en todo el planeta en vez de los combustibles fósiles. Existen varias razones. La principal es básicamente económica. La fabricación de la celda solar más común necesita una gran cantidad de combustibles fósiles para su producción. Es un proceso complicado que se lleva a cabo en laboratorios especializados bajo condiciones rigurosamente controladas. Además, el silicio posee una delicada estructura cristalina que tiene que protegerse entre dos capas de vidrio, lo que hace que los paneles sean pesados, difíciles de transportar e instalar. Además, tienen muy poca durabilidad.
En general, los paneles solares son muy costosos, poco prácticos e ineficientes, pues aprovechan menos del 30% de la energía que reciben del sol. Pero esto podría cambiar gracias a la nanotecnología. La nanotecnología plantea varias formas en las que podemos mejorar las celdas solares, hacerlas más baratas, más duraderas, fáciles de producir e instalar. La nanotecnología está convirtiendo las gruesas capas de silicio en hojas muy finas utilizando nanomateriales semiconductores como nanotubos, nanolambres y nanopartículas llamadas puntos cuánticos. A través de la nanotecnología se están manipulando las moléculas y los átomos del material, logrando que tengan el grosor de unas pocas moléculas. Así que las nuevas celdas solares fabricadas con nanotecnología funcionan de la misma manera que las celdas solares tradicionales, pero usan mucho menos material y son más baratas de producir. Pueden fabricarse más fácilmente mediante un sistema similar al de una impresora de inyección de tinta, pero utilizando tintas de nanopartículas semiconductoras que se rocían sobre una superficie de papel plástico o metálico. Estas nuevas celdas solares permitirán obtener más del doble e incluso el triple de energía que las celdas solares actuales. En la mayoría de las celdas solares de hoy en día, gran parte de la energía de los fotones es desperdiciada al disiparse en forma de calor. Tampoco aprovechan la luz azul y la ultravioleta. Los nanocristales de silicio, creados con nanotecnología, al ser mucho más pequeños, nos permitirán transformar esta energía en electrones de forma más eficiente. Los paneles solares creados con nanotecnología se pueden hacer con rollos flexibles en lugar de paneles rígidos. Mejor aún, investigaciones recientes indican que incluso pueden rociarse sobre superficies como pintura. Imagínate que en un futuro cercano puedas pintar tu casa con celdas solares para cubrir tus necesidades de energía. Esto podría hacerse realidad gracias a la nanotecnología, que trabaja día a día por conseguir energía limpia y renovable. Venezuela tiene grandes opciones para aprovechar la energía solar, pues entre la península de Perijá y la de Paraguaná existe una de las mayores proporciones de incidencia solar en todo el planeta. En nuestro país existen varios grupos e instituciones que trabajan con nanociencia y nanotecnología aplicada a la energía solar. En el Laboratorio de Ciencia de los Materiales de la Universidad del Zulia, el profesor José Fermín lidera el desarrollo de materiales para la conversión de energía solar. Y en el Centro de Ingeniería de Materiales y Nanotecnología del IBIC, el equipo del Dr. Juan Matos desarrolla investigaciones sobre nanomateriales para ser empleados en celdas solares de bajo costo. Como nuestro país es una gran potencia del petróleo a nivel mundial, tenemos desarrollos bastante avanzados con el uso de la nanotecnología en aplicaciones petroleras. Y desde hace más o menos 15 años, muchos de los procesos de refinación y de tratamiento de gases utilizan ya nanopartículas. Por ejemplo, en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, se desarrollan sistemas catalíticos para aplicación de nanotecnología en pozos petroleros. Nuestro mundo requiere energías limpias y renovables. La nanotecnología puede crear nuevas alternativas para los combustibles fósiles y mejorar todos los procesos actuales de generación, transmisión, almacenamiento y consumo de energía. El potencial es tan inmenso como la energía del sol. Solo hace falta que día a día nuevos científicos se unan a la exploración del nanouniverso. Nanouniverso. Para saber más sobre los adelantos en nanociencia, tecnología y desarrollo científico en general en Venezuela, les recomendamos los siguientes sitios web.